Hola, espero que estén muy bien. Hoy les comparto un video para calcular la mediana para datos agrupados. Primero voy a empezar explicándoles la ecuación. La ecuación dice que la mediana para datos agrupados es igual al límite inferior del intervalo mediano más el cociente entre el número de datos dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior del intervalo mediano dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo mediano multiplicado por la amplitud. Les explico qué quiere decir todo eso. Parece complejo, pero no es tan complejo, solo que hay que saber identificar cada uno de los elementos. Con el siguiente problema se aclarará mejor los elementos que participan para el cálculo de la mediana. El problema dice así: el tiempo en segundo que tardan en conectarse los usuarios de una determinada página web a lo largo de un día. Tenemos la tabla, tenemos el tiempo en segundos con sus respectivos intervalos y tenemos el número de usuarios, o sea, la frecuencia absoluta de cada intervalo. Vamos a seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Realizar una tabla de frecuencias con la marca de clase, las frecuencias absolutas acumuladas y el producto de la marca de clase con la frecuencia absoluta. Ya esto lo había explicado en un video. Entonces, vuelvo a recordar. El paso número 1. Colocamos los intervalos. Colocamos las frecuencias absolutas. Calculamos la marca de clase, que es la sumatoria del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Y lo hacemos para cada uno de los intervalos. Hallamos la frecuencia absoluta acumulada, que es acumular las frecuencias absolutas. Y nos tiene que dar el número de datos. Y luego hallamos el producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Y eso nos va a dar, esa sumatoria nos va a dar 3630. Para el cálculo de la media ya se los había explicado. El paso número 2 dice: se halla el intervalo donde la frecuencia acumulada contenga a n medios. Y ubicar el intervalo mediano. El intervalo mediano es donde aparece n medios. Entonces vamos a calcular a n medios. N vale 40. Y 40 dividido en 2 es 20. Por lo tanto, 20 buscamos en las frecuencias acumuladas donde esté el número 20. Como ustedes pueden ver, el 20 está en el intervalo de 60 a 90 segundos. Este es el intervalo clave para poder encontrar los diferentes elementos. Ya luego de ubicar el intervalo mediano, podemos extraer los demás elementos. El tercer paso es identificar los valores de las variables de la fórmula. Entonces tenemos L mayúscula sub I. Es el límite inferior del intervalo que contiene a n medios, que en este caso sería 60. Vamos a colocar aquí 60. Luego vamos a buscar a n medios, que ya sabemos que es 20. Porque lo habíamos escrito en el paso 2. Ahora f sub i menos 1, f mayúscula sub i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior acumulada a la clase mediana. O sea, aquí tenemos la frecuencia acumulada del intervalo mediano y la anterior es 10. La frecuencia acumulada del intervalo es 10. Lo escribimos. Y por último, vamos a buscar la amplitud. La amplitud simplemente es restar límite superior menos límite inferior de cualquiera de ellos. En todo nos va a dar el mismo. 30 menos 0, 30, 60 menos 30, 30, o sea que es 30. Porque en todos los intervalos la resta del límite superior con el límite inferior nos va a dar
30, y esa sería la amplitud. Luego de haber identificado los diferentes elementos que participan en la fórmula, límite inferior, n medios, frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano y la frecuencia absoluta del intervalo mediano y la amplitud, pasamos a utilizar la fórmula para calcular la mediana. Tenemos la fórmula, hacemos sustitución, LI, límite inferior, 60, más este cociente, que es n medios, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, que es 10, f sub i, frecuencia acumulada del intervalo mediano, que es 10, multiplicado por la amplitud, que es 30. Hacemos la suma que está en la suma o la resta que está dentro del paréntesis y nos da 20 menos 10 es 10 sobre 10 multiplicado por 30. Tenemos 60, 10 sobre 10 es 1, 60 más 1 multiplicado por 30, eso es igual a 60 más 30 y 60 más 30 es 90. Por lo tanto, la mediana del problema es 90. Y de esta manera hemos calculado la mediana para datos agrupados.